Bueno chicos, buenos días, un saludo de paz y bien para todos y para todas. En esta oportunidad vamos a iniciar con un nuevo desempeño en la clase de espirituales. ¿Qué nos dice nuestro desempeño? Nuestro desempeño dice, descubre la perseverancia de la fe de Francisco de Asís y Clara pese a los desafíos del contexto. Como siempre lo hacemos, cada que iniciamos un desempeño identificamos las palabras claves. ¿Cuál cree usted que es la palabra clave en este desempeño? Sí, claro, la palabra clave es perseverancia. Nosotros el periodo pasado habíamos hablado acerca de lo que era la perseverancia y pudimos decir que la perseverancia es ese esfuerzo continuo, eso que nos permite hacer, seguir, caer, volvernos a levantar, o sea, continuamente, pero que nos permite alcanzar un logro, alcanzar una meta. El que persevera obtiene fortaleza y esto nos permite luchar, ¿sí? Y no dejarnos llevar por lo fácil o por lo cómodo. Esa persona que constantemente lucha y cuando consigue eso que tanto trabajo le ha costado, eso es lo que más valora. ¿Listo? Pero entonces nuestro desempeño nos invita a que identifiquemos por qué Francisco de Asís y Clara, ¿sí?, fueron perseverantes. Nosotros también habíamos tenido la oportunidad de ver la vida de Francisco de Asís. En cada periodo nosotros vamos hablando cada vez un poquitico y un poquitico más. En esta ocasión vamos a recordar un poquito acerca de la vida de Francisco de Asís para poder determinar la perseverancia que él tiene o que él tuvo, ¿sí? Y por qué es un ejemplo a seguir. Bueno, chicos, entonces vamos a hablar de San Francisco de Asís. Bueno, chicos, San Francisco de Asís, ustedes saben que nació en un pueblito muy bonito por allá llamado Asís, en el año de 1182, en un lugar o dentro de una familia muy común y corriente, una familia quizás parecida a la de nosotros, donde mamá y papá siempre se preocuparon por estar siempre con su hijo y darle todo lo que él necesitaba. Recordemos que el padre de Francisco tenía un negocio, era un gran comerciante, era una persona muy reconocida en el pueblo, al igual que la familia de él, al igual que su mamita y al igual que él. Francisco era un joven amiguero, así como muchos muchachos del día de hoy, que contaba con grandes amistades. ¿Sí? Pero a pesar de contar con amistades, a pesar de contar con mucho dinero, siempre estaba al pendiente de las necesidades de los demás. Cuando Francisco cumplió entre 19 y 20 años, tomó la iniciativa de ir a prestar servicio militar. Esto debido a que en ese pueblo estaban pasando por una situación bastante complicada con relación a las guerras. Entonces, él decide que es bueno para ir a ayudar a que su pueblo salga de esa crisis y teniendo en cuenta que los padres no lo permitían, ¿sí? Porque veían que no era necesario, él compró su propio armamento, compró su caballo y decidió alistarse hacia el ejército. Estando allí, Francisco vio que también había necesidades y le regala todo lo que él había comprado a un compañero que él vio que no tenía, ¿sí? Y pues toma la decisión de regalarle. Luego, Francisco, a Francisco le da una enfermedad muy dura, ¿sí? En la cual, en esa enfermedad, escucha voces que le dicen a él que él debería de seguir a Cristo, debería de seguir al Señor. Y desde ahí empieza San Francisco con esa idea de ser un seguidor de Cristo. Más adelante, San Francisco decide ayudar a los demás mediante la donación y los regalos que él podía hacerle, hasta tal punto que en una ocasión ya no tenía nada más que regalar y decide
ir a su casa, ir al negocio de su padre y llevarse unas telas. Llevarse unas telas porque recordemos que el padre de Francisco era un comerciante en el cual vendía telas muy famosas, unas telas muy lindas, muy finas. Cosa que al padre no le gustó para nada y lo denunció como ladrón. Lo denuncia como ladrón llevándole a juicio y en ese juicio a Francisco le piden pagar lo que él se había llevado. Él no tenía ni dónde más, sino que se quitó su vestimenta, se despuso de su vestimenta y se queda desnudo para tratar de mitigar un poquitico la deuda que tenía contra su padre. Pide a un campesino que tenía una túnica muy humilde, muy ordinaria, que se la regale para él colocársela, y esa fue la túnica que Francisco utilizó durante mucho tiempo, ¿sí? Por todo el pueblo, cosa que hizo que la gente del pueblo, unos lo criticaran, se le burlaran, le tendrían hasta miedo, porque recuerden que cuando Francisco decidió ayudar a los primeros que él intentó ayudar fueron a los que estaban enfermos y en ese entonces ese pueblo Asís estaba padeciendo una enfermedad muy fea llamada la lepra, que fue denominada la enfermedad de los pobres. Así que Francisco, ¿sí? Empezó a tener repudio por la gente, ¿sí? A ser repudiado por la gente, a ser objeto de burlas, pero otros, una mínima parte, al contrario, lo sentía que él estaba haciendo lo que debía de hacer y por lo tanto, pues lo siguió. Así que Francisco, en medio de tanta pobreza, consiguió, gracias a los padres benedictinos, una finca en la cual él pudo hacer un convento, pudo iniciar con su orden franciscana, a la cual la formó con 3 pilares fundamentales. Esos 3 pilares fundamentales fueron la pobreza, la evangelización y la predica de amor y de la paz. ¿Sí? Esa finca recibía el nombre de Porciúncula, ¿sí? Entonces, miren cómo Francisco, en toda su vida, ¿sí? A lo largo de su vida, se le presentaron grandes inconvenientes, pero más sin embargo, él persistió, él fue perseverante y conseguía lo que él quería. Luego, más adelante, Francisco se unió con Clara, ¿sí? Con Clara de Asís, porque también nació allá en ese pueblito llamado Asís. Y junto con Clara, crean una orden de las hermanitas claricianas, ¿sí? También tuvieron como guía la pobreza, la oración, la alegría. Y mire que hoy en día esta orden todavía continúa, al igual que la orden que Francisco de Asís creó. Francisco de Asís, en amor a la gran creación que hizo Dios, ¿sí? Con la naturaleza, empieza a darle nombres especiales a las cosas, a toda la creación. Y entonces nosotros escuchamos que nos dicen sobre el hermano sol, la hermana luna, el hermano lobo, ¿sí? Entre muchos otros. Luego podemos decir que San Francisco, en ese mismo amor hacia la naturaleza, nos deja un legado muy significativo para nosotros los católicos, y es esa creación del pesebre, ese pesebre que nosotros realizamos todos los diciembres, al cual le hacemos una novena y lo hacemos con mucho amor, ¿sí? Con mucho respeto, ¿sí? Pero también con mucha fe, porque cuando hacemos esa novena, nosotros pues le pedimos al Niño Dios esos regalitos que siempre por lo general nos traen ese 24 de diciembre.
También recordemos los estigmas, esos estigmas que nos hablan sobre ese sufrimiento que tuvo que padecer Francisco, pero que le hace relacionarlo mucho con lo que vivió Jesús. Esas llagas en ese cuerpo, ¿sí? Que fueron las mismas que nosotros nos han dicho que tuvo Jesucristo cuando lo estaban crucificando. A los 44 años, el 3 de octubre de 1226, murió en igual de condiciones. Es decir, Francisco nació rico, pero a lo largo de su vida dejó esa riqueza material para buscar la riqueza espiritual. Me refiero a que él murió pobre, él murió humilde, pero en esa muerte o al esperar que llegara ese momento de la muerte, Francisco se sentía muy feliz, se sentía muy alegre. Él le estaba dando como la bienvenida, ¿sí? La bienvenida a la hermana muerte, ¿sí? De Francisco tenemos muchísimas historias y legados, las cuales hemos seguido y van de tradición en tradición. Él es un ejemplo de una persona perseverante a la cual nosotros debemos seguir. Bueno, chicos, este es un pequeño resumen acerca de la vida de San Francisco de Asís.